Como se sabe, las Naciones Unidas fueron fundadas por 3 o 4 países que se habían aliado para luchar contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Esos países formaron un organismo llamado Consejo de Seguridad e hicieron a sus propios países miembros permanentes y se otorgaron a sí mismos el poder de veto. El resto de países no estuvimos presentes en ese momento. Las Naciones Unidas se formaron de acuerdo a los intereses de esos 3 países que tuvieron luego la intención de que nos sumáramos a sus planes originales. Esa es la esencia real de las Naciones Unidas. Eso sucedió con la presencia de unos 50 países, pero en la ausencia de unos 165 países, en una proporción de 1 a 8, es decir, 1 estaba presente y 8 estaban ausentes. Estos países crearon la Carta, de la cual tengo aquí una copia. Si uno lee la Carta de las Naciones Unidas, encuentra que el preámbulo de la Carta se contradice luego con sus artículos. ¿Cómo surgió la Carta? Todos los que asistieron a la Conferencia de San Francisco en 1945 participaron en la redacción del preámbulo, pero dejaron los artículos y el reglamento interno del llamado Consejo de Seguridad en manos de expertos especialistas y países interesados, que eran aquellos que habían establecido el Consejo de Seguridad, los mismos que se habían unido años antes contra Alemania. El preámbulo es muy atractivo y nadie lo objeta, pero todas las disposiciones que lo siguen contradicen completamente el preámbulo. Rechazamos esas disposiciones y nunca las respaldaremos. Se volvieron obsoletas tras la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo, por ejemplo, se afirma que todas las naciones, sean estas grandes o pequeñas, son iguales. ¿Somos iguales cuando se trata de los puestos permanentes? No, no somos iguales. El preámbulo establece por escrito que todas las naciones son iguales, sean estas grandes o pequeñas. ¿Tenemos derecho a veto? No. ¿Somos iguales? No. Todo esto es lo que se dice y lo que acordamos en el preámbulo. Pero el veto otorgado a 3-4 países contradice la Carta. Los puestos permanentes del Consejo contradicen la Carta, por eso no aceptamos ni reconocemos el veto. El preámbulo de la Carta establece que no se utilizará la Fuerza Armada, salvo en el interés común. Ese es el preámbulo que acordamos y firmamos, y nos unimos a las Naciones Unidas porque queríamos que la Carta reflejara eso. Dice que la Fuerza Armada solo se utilizará en el interés común de todas las naciones. Pero, ¿qué ha sucedido desde entonces? Han estallado 65 guerras desde la fundación de las Naciones Unidas y desde la creación del Consejo de Seguridad. 65 guerras desde su creación, que suman millones de víctimas más que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso en esas guerras, así como la agresión y la fuerza que se usaron en esas 65 guerras, se respaldaba el interés común de todos los países del mundo que conformamos la ONU? No. Esas guerras solo respaldaban el interés de 1 o 3 o 4 países, pero no de todas las naciones. Todo esto contradice flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas que firmamos. Aquellos países que nos quieren hacer creer que buscan mantener la soberanía y la independencia de los pueblos, en realidad usan la fuerza agresiva contra los pueblos. Si bien nos gustaría creer que esos países quieren trabajar por la paz y la seguridad en el mundo y proteger a los pueblos, en su lugar han recurrido a guerras agresivas y comportamientos hostiles. Gozando del veto que se otorgaron a sí mismos como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, han iniciado guerras que se han cobrado millones de víctimas. Nos unimos a las Naciones Unidas porque pensamos en ese entonces que éramos todos iguales. Pero descubrimos luego que un país puede objetar todas las decisiones que tomamos el resto de naciones.
¿Quién le dio a los miembros permanentes del Consejo ese estatus de veto? 4 de ellos se otorgaron a sí mismos ese estatus. El único país que en esta asamblea elegimos como miembro permanente en el Consejo de Seguridad es China. Eso se hizo democráticamente, pero los demás 4 escaños nos lo impusieron antidemocráticamente, mediante un procedimiento dictatorial realizado contra nuestra voluntad, y no debemos aceptarlo.